Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, en esta ocasión con María de Lourdes Fernández Jiménez. Ella nos hablará de un tema muy interesante y muy regional, que es importante ver la labor del Instituto a nivel de las regiones. El título de su charla es Investigaciones arqueológicas en el sur de Veracruz dentro de la modalidad de salvamento. Esta plática, como todos saben, forma parte de el propósito que tiene el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia de difundir qué es lo que se hace en la investigación en el instituto, cómo contribuye a la conservación del patrimonio cultural o cómo se vincula con la sociedad y cuáles son las afectaciones que tendrá esta hermosísima y valiosísima labor en caso de que se recorte el presupuesto aún más de lo que ya se ha hecho. Lourdes es licenciada en antropología con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana, maestra en educación superior con especialidad en metodología de la enseñanza, maestra en restauración en arquitectura prehispánica de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel de Castillo Negrete. Tiene diplomados en Historia del Arte por parte del Centro Veracruzano de las Artes y es doctorante en Educación con enfoque de patrimonio cultural en el Centro de Estudios Superiores de Veracruz. Ha realizado diversos proyectos de investigación en varios sitios del sur de Veracruz. Se ha dedicado al estudio con enfoque regional y patrones de asentamientos en la misma región. Ha publicado artículos científicos y de divulgación producto de sus investigaciones en revistas especializadas y en suplementos culturales. Ha realizado programas de difusión del patrimonio cultural en diversas comunidades del sur de Veracruz y actualmente dirige proyectos de recorridos extensivos en programas de salvamentos, así como proyectos específicos de investigación en el área. Lulú, ¿qué nos vas a contar de esta labor que realizas de salvamento en el sur de Veracruz? Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias. Primero, bueno, me gustaría agradecer la invitación a los y las compañeras del Comité del Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia, a ti, María Gracia, y a todos los demás involucrados en la tarea de visibilizar este problema de la reducción presupuestal que está siendo sujeto el instituto y que, bueno, que impacta de manera muy grave a las tareas sustantivas del INA. Pues en esta ocasión mi plática girará en torno a las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos 10 años en el sur de Veracruz. Prácticamente la mayoría de estos se han hecho bajo la modalidad de salvamentos arqueológicos. Es en esta actividad donde me he involucrado fuertemente en los últimos años. Bueno, yo considero y está probado que es una forma de investigación y no es una, como podría suponerse, ¿no?, un mero requisito para permitir o no una obra de infraestructura. Y bueno, también creo que es una fuente donde podemos recuperar el dato arqueológico para el conocimiento histórico de un lugar. Bueno, también es bastante valioso los resultados que tenemos de estos trabajos, si todo es bajo un buen control y toda una forma sistemática de hacerlo. Bueno, además de eso, nosotros tenemos una base de datos, un registro de todos los sitios que ya está formando un corpus de información y que es de mucha utilidad en el momento de tomar decisiones y aplicar acciones preventivas de protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico ante obras que se puedan llevar a cabo. Pues bien, como sabemos, los programas de salvamentos tienen como objetivo general la protección justamente de los vestigios prehispánicos frente a las eventualidades que acarrea una obra determinada. Entonces, a la postre, pues estos estudios complementan o permiten unas nuevas líneas de investigación o temáticas que se puedan dar sobre estos resultados. En nuestro caso, nosotros hemos llevado a cabo salvamentos arqueológicos, principalmente en aquellas obras de infraestructura petrolera. Claro, no se descartan también todas esas obras que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Comisión Federal de Electricidad y otras de índole privadas. Entonces, estas obras pues, son las que nosotros hemos estado trabajando sobre estas, insertamos nuestros programas de investigación arqueológica sobre esto.
Me voy a permitir compartir unas imágenes para que vayamos ubicándonos. Antes que nada, como lo que se acostumbra tradicionalmente, ubicarnos, ¿no? Geográficamente, pues nosotros estamos en el sur de Veracruz, como se puede ver en estas imágenes, estamos trabajando sobre esa zona en específico, en colindancia con los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Es un área bastante extensa. En esta área, fisiográficamente, aunque está inserto dentro de la subprovincia de la llanura costera, existen particularidades dentro de toda esta región, como por ejemplo tenemos las elevaciones, este eje volcánico de los Tuxtlas, que rompe con toda esa parte llana, y hacia el interior tenemos todo un sistema de lomeríos, que son las que descienden de todas las estribaciones norte de la Sierra de Chiapas. Estas elevaciones localmente se le conoce como las montañas de Luxpanapa. Pues esta región, por tener una vocación petrolífera, se concentra gran parte de la infraestructura petrolera. Aquí tenemos complejos petroquímicos, tenemos plataformas que albergan pozos de extracción, tenemos carreteras, tenemos líneas de transmisión y todos estos de algún modo, de manera directa o indirecta, pues también usan los bancos de material, que son otros de los factores que afectan mucho al patrimonio arqueológico. Una de las obras que mayormente hemos trabajado sobre esto son las sísmicas. Estos proyectos de estudios sísmicos tienen la ventaja de que cubren amplios territorios, amplias superficies. Con esto, a la fecha, nosotros hemos recorrido un aproximado de 7,000 kilómetros cuadrados. Esta superficie pues está delimitada por lo que es el río San Juan hacia el oeste. Tenemos la cuenca del Coatzacoalcos, la cuenca del Luxpanapa y el río que delimita políticamente al estado de Tabasco con Veracruz, que es el Tancochapa-Tonalá. Esta región se le conoce tradicionalmente como la cuna de la cultura olmeca, el área nuclear olmeca. Esta zona ha tenido mucha atención para estudiar esta cultura. Sin embargo, con nuestros recorridos, nosotros hemos registrado una gran cantidad de sitios de diferentes temporalidades. Tenemos desde el preclásico, clásico y posclásico. Esto es algo bastante interesante porque ya nos abre este panorama, ¿no? Y de cuestiones de ocupaciones temporales que tienen los sitios en esta región. Las características que tenemos en esta región, sobre todo en el área de lomeríos, es una arquitectura monumental construida a base de tierra. Son basamentos piramidales masivos. Incluso algunos son tan grandes que poseen en su superficie, aquí poseen patios a modo de acrópolis. Y son, pues sí, son arquitectura bastante monumental, con patios que van hasta, perdón, plazas que van hasta de 100 metros de largo, con montículos principales que alcanzan a veces hasta los 18 o 20 metros de altura. Esta arquitectura es de tierra, como lo decía hace ratito, y bueno, pues es algo muy, muy visible en el sur de Veracruz. Aunque también tenemos otro tipo de arquitectura menos voluminosa y estas se encuentran en el área del piedemonte, de estas cordilleras que descienden de la Sierra de Chiapas. Estos sitios se desplantan sobre laderas y brazos de las cordilleras y se van organizando sobre terrazas. Aquí, como podemos ver, estos que se ven aquí son patios y son centros ceremoniales. Aquí, y bueno, de algún modo llegan a confundirse con la topografía del suelo. Nosotros estuvimos un poco confundidos al principio, pero al final nosotros aprendimos a leer el terreno y encontramos muchos sitios de este tipo. Dentro de los sitios monumentales tenemos un elemento interesante. Aquí
tenemos documentado una comunicación visual que se da entre dos centros prehispánicos. Desde los montículos más grandes, los montículos principales de un sitio, se logra visar a otro que está más o menos a 4 kilómetros y metros y fracción. En línea recta podemos ver un sitio a otro. Pues esto es interesante porque puede tener implicaciones. Nuestra propuesta aquí es que esta comunicación visual, además de ser de comunicación y control, puede estar relacionado con la organización y orientación de las plazas. Pero claro, esto solamente es a nivel de hipótesis que a futuros estudios nos permitirán confirmarla o desechar. Además de esta comunicación visual, también se ha registrado otro tipo de comunicación, que es la comunicación terrestre. En esta área de sistemas de lomeríos está escindido por algunos tramos por escurrideros o bajos. En esa zona de plegamientos de lomas se construyeron terraplenes, como se puede apreciar aquí, terraplenes a manera de unir, a manera de puente que une las lomas. Esto es artificial, esto es artificial, esto es artificial. Todo este sistema de lomeríos están conectados a través de este tipo de terraplén. Y así es que se fueron configurando caminos, rutas. Tenemos un camino registrado, documentado, que nos lleva a este sitio grande y tenemos su salida. Incluso hay más caminos que van conectando a caseríos, aldeas o montículos aislados, como se pueden ver aquí. Esto que está en naranja son los terraplenes, son los puentes, digamos, artificiales que van uniendo todo este sistema de lomeríos y configuran toda una red entramada que se da en toda la región. Y esto pues es bastante interesante porque, bueno, ya se había detectado en la zona maya, en los Acbec, ahora lo tenemos en la zona sur, todo esto es de tierra. Claro que aquí la vegetación a veces no permite distinguirlos muy bien, pero poco a poco nosotros vamos registrándolos. Otro de los elementos importantes que estuvimos registrando son aquellos terrenos bajos que tuvieron una función importante como áreas de cultivo. Aquí observamos patrones recurrentes como posibles diques o camellones a modo de terrenos levantados. Bueno, pues por la humedad que guardan estos terrenos y después de que se deposita una buena capa orgánica, es posible que se usan como para terrenos para cultivos intensivos y obtener varias cosechas al año. Esto también se ha documentado ya para el área maya, el uso de los terrenos bajos. Hacia el pie de monte, ya yéndonos más hacia el sur, tenemos también un rasgo cultural importante que a nosotros nos llamó mucho la atención. En las lomas de mayor altura que rodean un asentamiento prehispánico, detectamos un conjunto arquitectónico compuesto por templos, juegos de pelota y ocasionalmente existen patios en las terrazas, que son los que dan acceso a esta parte alta. Al pie de este conjunto, de esta loma, tenemos escurrideros o nacimientos de agua. A este conjunto nosotros les hemos denominado como el complejo Cerro Manantial Juego de Pelota. Esto es interesante, ya que este tipo de referencias arquitectónicas o conjuntos arquitectónicos lo vamos a ver reflejado también en otros rasgos culturales. Aquí quiero mostrar esta imagen. Aquí arriba tenemos un juego de pelota, no está muy bien por la fotografía, aquí está el ras, tenemos patios, aquí hay un nacimiento de agua y aquí cae una cascada que va hacia el río que está al pie de toda esta elevación. Como les decía, esto está representado en unos petrograbados que encontramos en algunos sitios. Por ejemplo, este es bastante ilustrativo. Aquí tenemos un juego de pelota. Aquí tenemos un nacimiento, la representación de un nacimiento de agua, su cascada y las escalinatas, lo que está significando hay que subir a esto, ¿no? Y aquí tenemos todo un sistema de terraceado. Entonces, nos llamó mucho la atención porque además de existir en los petrograbados, también lo tenemos en la zona
aquí de manera física, ¿no? Están aquí, están aquí. Esto es interesante porque están representando esa zona, por eso nosotros lo llamamos como espacios sagrados construidos. Pero además de este tipo de petrograbados, también tenemos rocas talladas que tienen muchas caritas y están asociados a juegos de pelota, como es esto, y a nacimientos de agua. Es todo un sistema de representaciones que están asociados a esto. Entonces, todo esto son líneas que estamos investigando también. Además de esto, también tenemos dentro de la montaña kárstica de Uxpanapa, tenemos toda una serie, documentada una serie de cuevas de diferentes dimensiones. Aquí hemos registrado pinturas rupestres de figuras geométricas, antropomorfas, incluso hasta escritura glífica, lo tenemos acá. Bueno, el discurso de esto todavía no lo sabemos, no somos especialistas en esto, pero parece que fue o se llevó a cabo una ceremonia petitorio para agua, para lluvia, la fertilidad. También tenemos tableros, aquí tenemos tableros de paredes talladas bajo relieve. Aquí hay unos personajes que están, suponemos, tomando o haciendo una ceremonia de iniciación. Entonces, pues sí, son estos elementos y otros más que hemos localizado en toda esta zona kárstica de la zona de Uxpanapa. Bueno, pues en cuanto a material cultural, tenemos la cerámica, lítica, tallada, lítica, pulida, entre otros. Esto nos ha permitido también a nosotros ubicar temporalmente los sitios. Hay poco material en superficie, no porque no exista, sino porque la vegetación del trópico cubre todo y a veces no nos permite ver sobre esto. Sin embargo, en el proceso de nuestros trabajos hemos aprendido a buscar en los lugares donde creemos puedan estar esta concentración o algunos restos de materiales. Nos valemos de todo, ¿no? De caminos cortados, de lomas, de erosión, lomas donde hay erosión, en fin, para poder recolectar lo más que podamos de material arqueológico. Pues hasta el momento ya en cuanto a la cerámica, tenemos de manera general el reconocimiento en su estilo, forma, decoración, incluso en temporalidades, porque también ya hemos obtenido fechamientos absolutos con las muestras de carbón que recuperamos en alguna de las excavaciones. Todo esto nosotros lo manejamos desde los recorridos regionales y algunas excavaciones puntuales. Además de esto, de ser el salvamento, no nada más nos abocamos a las actividades arqueológicas, también dentro de los proyectos de salvamento hemos implementado un programa de difusión. Este programa de difusión ayuda mucho, nos ayuda para sensibilizar a las comunidades, llevamos pláticas a las escuelas, a los trabajadores de las compañías donde estamos trabajando, les damos pláticas, les damos recorridos, incluso cuando tenemos algunas excavaciones, al final de nuestro trabajo, exhibimos las piezas más representativas para que la comunidad vea y aprecie y nosotros le damos una explicación del uso y función de estas piezas que rescatamos. Además de esto, ya estando dentro de este programa de difusión, al final o en otro momento hacemos entrevistas. Entrevistamos a las personas mayores, a los jóvenes, porque, bueno, quiero hacer mención que esta región sur de Veracruz, sobre todo hacia el área de Uxpanapa, es una región de repoblamiento. Hubo largo tiempo de que estuvo la zona desocupada. Entonces, a partir a mitad del siglo pasado, empieza a repoblarse esta zona. Entonces, en nuestro recorrido también hacemos entrevistas con los señores, con todas las personas, tanto para conocer de dónde proceden, como para entender algún contexto arqueológico, porque hay cosas que saltan a la vista y pensamos que son construcciones modernas, y cuando platicamos con ellos nos dicen, no, esos elementos ya estaban ahí mucho antes que llegaran. Okay. Entonces ya de ese modo nosotros también vamos recuperando y vamos reconstruyendo un sitio con todos los elementos que tienen asociados. Y bien,
Esta entrevista nos ha permitido a nosotros también conocer cómo se van ubicando diferentes grupos que llegaron a la región. Así tenemos que en esta zona del pie de Luxpanapa, existen comunidades zoques. Estos hablantes zoques proceden del municipio de Chapultenango, Chiapas. Ellos llegan aquí empujados por la erupción del Chichonal, del volcán del Chichonal. Entonces, cuando sucede este fenómeno, ellos se tienen que salir de sus comunidades y van buscando nuevas tierras y llegan acá y se establecen. Entonces, es un corredor que tenemos de comunidades zoques, que aún también conservan algunas costumbres y tradiciones que, claro, traen consigo, ¿no? Hacia la otra parte, hacia el norte de esta sección, tenemos otro grupo que también se fue asentando sobre esta línea, y son grupos del Totonacapan. Aquí tenemos hablantes de Totonaco, tenemos grupos que se están asentando en esta zona, y estos llegan por la repartición de tierras para creación de ejidos. Entonces llegan acá. Por esta zona también tenemos grupos que provienen de Guerrero, de Morelos, de Michoacán, en fin, hay una zona que se va a distinguir bien de la procedencia de estos grupos que se mueven hacia acá. Bueno, finalmente quiero reconocer que todo este trabajo que hemos estado realizando, aquí lo que dice un panorama muy general, hay cosas más todavía, pero de manera muy general, todo este trabajo se hizo por el esfuerzo de todo un gran equipo. Un gran equipo que estuvo conformado en diferentes momentos por arqueólogos, con señores que nos apoyan en las excavaciones, en los recorridos, los conductores que nos permiten movernos más fácilmente. Y bueno, todo esto es un trabajo de este gran equipo. Pues ellos son los que tienen el mérito de que tengamos nosotros una gran información en esta región sur de Veracruz. Gracias, creo que por ahora he terminado. Lulu, pues muy interesante lo que nos planteas, porque a lo mejor en diferentes zonas del país constantemente estamos viviendo restos de cultura que no nos damos cuenta que están ahí escondiditas y que gracias a ustedes los arqueólogos luego nos podemos dar cuenta de toda esa riqueza cultural y de cómo pues muchas veces no la valoramos ni nos imaginamos que está ahí y pues cómo algunos de los proyectos de empresas y demás pueden afectar a esto sin en ocasiones permitir que se investiguen y que se registre y mucho menos que se haga salvamento. Entonces, yo te quería preguntar de esto último que nos presentaste al equipo, y todos ellos son trabajadores del instituto. O no. Si son... ¿Sí? Sí, todos los arqueólogos que colaboran en los proyectos de salvamento son contratados, y son contratados por los terceros, avalados por el instituto, pero son contratados por terceros, no por el instituto. ¿Por quien está haciendo los proyectos? ¿Perdón? ¿Por quien está haciendo las obras? ¿Por quien está haciendo las obras? Son los que... Sí, por los que hacen la obra. Ellos firman un convenio con el instituto donde se le plantean las necesidades de financieras, materiales y humanos para poder llevar a cabo los proyectos de salvamento, ya sean recorridos o ya sean excavaciones. Entonces, ellos son contratados por las empresas que llevan a cabo las obras. Pero solo los recorridos y las excavaciones, no financian investigación ni restauración ni nada de eso. No. Los salvamentos, los terceros tienen que aportar los recursos en el área de su obra y con las actividades específicas de lo que se va a hacer. Posterior, esta es una de las cuestiones que también tenemos que enfatizar mucho. Cuando se hacen salvamentos, nosotros tenemos que programar, planear muy bien todos los trabajos de todas las etapas, desde el trabajo de campo, trabajo de gabinete, para poder tener completa la información. Quedan datos duros, porque toda la información después se guarda, se conservan para futuras
estudios más específicos, más detallados. Lo que hacemos en este proceso durante el salvamento es obtener los datos duros. Esa es una de las cosas en que creo que con esta parte de la reducción presupuestal nos vemos muy afectados. Si de por sí no teníamos presupuesto para poder llevar a cabo posterior al salvamento y que el instituto aportara lo necesario para continuar con los estudios de los materiales arqueológicos, pues ahora lo tenemos menos, ¿no? Porque el tercero solamente tiene limitado, está por obra determinada. Aquí, hasta aquí termina mi obra, hasta aquí termina el proyecto y después el instituto se tiene que hacer. Entonces aquí es donde nosotros sufrimos esa parte porque se quedan en bodegas, se quedan en archivos hasta que tengamos suficiencia presupuestal para poder realizar otro tipo de estudios más específicos, detallado todo el material y toda la información que nosotros recuperamos durante todos esos trabajos de salvamento. Es aquí donde nosotros también, esa parte es donde vamos, impacta mucho todo esto. Oye, Lulu, y otra pregunta para los que no sabemos de eso. A partir de este salvamento, de estos salvamentos que se hacen, ¿es posible suspender o modificar el trazo de algunas obras o la programación de algunas obras realizadas por las empresas? Sí, sí, nosotros en el sur de Veracruz, bueno, el sur de Veracruz, como ya mencioné, es de arquitectura de tierra. Y esta arquitectura es bastante frágil, bastante susceptible de cualquier obra, le va a afectar. Es lo que también mencionaba, que las obras necesitan de bancos de material. Y como son montículos de tierra, se confunden muy fácil con lomas. Dicen, pues llévate esa lobita porque pues, ahí me estorba y yo quiero emparejar, ¿no? Y se arrasan con montículos enteros. Entonces, la arquitectura es muy frágil aquí. Entonces, cuando nosotros realizamos los trabajos de salvamento, tenemos que ver bien qué tipo de obra es. Si hay manera de desviarlo, se hace. Lo hemos hecho, generalmente sí, lo hemos hecho. No permitimos que se lleven montículos o sitios. Entonces, en el sur de Veracruz nos hemos visto en ese dilema de si dar o no permiso. En mi caso, no doy permiso. No porque no están estudiados, ¿no? No hay estudios. Entonces, si permitimos que esto desaparezca, mutilamos esa parte de la historia. Entonces, tratamos de que se desvíen, tratamos de desviar toda obra. Así pasa con las líneas de transmisión eléctrica que luego quieren poner las torres en el montículo más grande porque por la altura y por las condiciones técnicas, ¿no? Le decimos, no, señores, se van allá abajo. Y en efecto, se van allá abajo. Y allá abajo, aún así, hacemos excavaciones y ahí recuperamos también información. Y no permitimos que lo hagan sobre los montículos o donde hay un contexto arqueológico. No lo permitimos. Cuando hacen las perforaciones de la sísmica y que le hacen a cada 50 metros, si hay un montículo, no, señores, aquí no se perfora más adelante, nosotros te decimos dónde. Entonces, tratamos de conciliar también, y buscar la mejor manera de proteger estos vestigios que son mucho más frágiles, ¿no? Por ser de tierra. Entonces, sí, en nuestro caso, en la mayoría sí hemos desviado obras. Incluso en nuestra plática, es una de las cosas que a mí me satisface mucho porque en nuestras pláticas que hacemos con las comunidades, ellos también tienen que hacer caminos y necesitan caminos. Y se les debe permitir hacer sus caminos, porque pues caminar entre lodo, pues no se debe, ¿no? Entonces, cuando estando en campo, nos buscan y nos dicen, oiga, queremos hacer nuestro camino, pero pues ya nos dijeron que hay sitios. ¿Nos pueden decir hacia dónde podemos trazar? ¿Cómo no, señores? Vamos. Entonces, ahí hacemos acompañamiento también de eso. Y eso, pues, ayuda mucho, ¿no? Y además que ellos son los que directamente están más en contacto con los vestigios y son los custodios, ¿no? Son los que nos apoyan en la protección, ¿no? Y eso ayuda bastante. Por eso los programas de difusión que hacemos son muy importantes porque sensibilizan a la gente, toman conciencia. Y eso sí, claro, nos ayuda. Ya el hecho de que les pregunten por dónde va el camino, pues quiere decir que ellos están conscientes
de la riqueza que tienen a su alrededor a nivel cultural. Lulu, pues muy interesante, no sé si quieras agregar algo. Sí, me gustaría que, bueno, pues como yo insisto mucho, en el sur de Veracruz tenemos arquitectura de tierra y esos son bastante vulnerables ante las obras, ¿no? Aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta y el instituto debe de cumplir una de sus funciones sustantivas, que son las inspecciones arqueológicas, porque de las inspecciones surgen estos salvamentos o estos rescates. Entonces, las inspecciones son esenciales en esta tarea sustantiva del INAH. Y desafortunadamente, lamentablemente, por el recorte presupuestal, si de por sí ya antes no teníamos recursos, ahora con esto difícilmente podemos hacer visitas de inspección para prevenir afectaciones al patrimonio arqueológico. Entonces, sí, con esta reducción y esperemos que no tengamos esta reducción y que tengamos un presupuesto adecuado para que podamos nosotros realizar esta tarea que tenemos encomendado como parte del instituto. Oye, Lulu, y bueno, después de que nos has platicado todo esto y nos has mostrado, porque las fotos son muy interesantes, todo esto de cómo, pues de cómo la naturaleza modificada te va diciendo en dónde tienes que poner atención y sobre todo ustedes como arqueólogos que ya tienen un ojo clínico en ese sentido, yo te quisiera hacer una pregunta pues relacionada no solo con la reducción del presupuesto, sino con la asignación de presupuestos para obras que en ocasiones, lejos de preservar el patrimonio cultural, lo van a destruir. Y lo van a destruir sin importarles, o sea, sin ni siquiera ser consciente de ello. En esta área que tú trabajas, se encuentran ubicados algunos de los megaproyectos a los que Andrés Manuel López Obrador ha dado prioridad, como el Tren Maya o el Tren Transísmico, y qué respecto a esto. Ok, en efecto, aquí en esta parte del istmo de Tehuantepec, lo que corresponde a la parte de Veracruz, se van a llevar a cabo muchas obras que estas obras forman parte de la obra denominada Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Estos incluyen una serie de obras a todo lo largo de la franja del istmo, que contemplan la introducción de un gasoducto, la rehabilitación de la vía ferroviaria, la ampliación de la carretera transísmica y otras obras adicionales que cada una de estas conlleva. Entonces, en general, este proyecto sí pone en riesgo, pone en jaque gran parte de los sitios que nosotros hemos documentado, sitios de diversos tamaños y de diversas temporalidades. Y esto, pues, la verdad, vamos a tener una afectación muy fuerte si no tenemos la capacidad institucional de ir a hacer inspecciones. Hasta el momento no hay información sobre estas obras o que haya solicitudes de obra en esta zona. Entonces, como ya mencioné, la arquitectura de tierra está bastante vulnerable en la región. Creo que con la obra del tren transísmico, si no actuamos en prevención, sí va a haber afectaciones. Aquí es importante hacer un llamado a las autoridades del INAH de poner atención a la zona. Hay elementos arqueológicos que, como dije también, no están estudiados. Hay una parte de verdad que desconocemos. Hacemos el registro, es como pasar rapidísimo, pero hay cosas interesantes que desconocemos y que la verdad forman parte de todas estas piezas que vamos hilando y vamos reconstruyendo la historia prehispánica. Y si nosotros no hacemos nada y ni siquiera sabemos qué obras se van a llevar a cabo y no estamos atentos a eso, van a desaparecer. Entonces aquí sí hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales, a las autoridades del INAH, para que pues pongamos atención a esta zona, porque de lo contrario, pues sí, va a haber afectaciones. Entonces el impacto va a ser muy fuerte y necesitamos estar presentes ahí, en colaboración con todas estas obras. Siempre he dicho que el desarrollo y el pasado y el presente pueden ir de la mano, cada uno cumpliendo
con el papel que tiene que desempeñar. Y nuestra función es la protección del patrimonio sin dejar de lado el desarrollo. Pero bueno, en principio, la protección de nuestro patrimonio arqueológico que está en riesgo por esta magna obra del corredor interoceánico. Oye, Lulu, pues muy interesante esto que nos dices, pero además es algo que de alguna o de otra manera vuelve a poner en evidencia y que yo creo que es necesario que todos nos demos cuenta de eso, como la división que hay al interior del instituto entre la preocupación constante de los trabajadores por la conservación y difusión del patrimonio y la atención que las autoridades están dando pues a colaborar con los proyectos gubernamentales que en muchas ocasiones no tienen presente las afectaciones al patrimonio cultural. No sé si tú quieras agregar algo, pero a mí me parece muy significativo lo que estás diciendo de esta situación. Sí, yo creo que aquí es importante la participación de los centros regionales. Los investigadores de los centros regionales conocemos con más detalle las regiones y sabemos qué hay, qué no hay, dónde están y cómo están. Aquí es donde entra la participación de los arqueólogos en este caso, porque conocemos la región, sabemos qué tipo de sitios hay. Entonces, si lo hacemos desde el centro y si las autoridades del INAH simplemente dicen, pues no, no hay sitios o vamos a mandar desde el centro personal, o no es hacerlo menos, no es quitarles el mérito, simplemente que como hemos trabajado más de cerca en cada una de las regiones, pues tenemos una experiencia y conocimiento que creo que nosotros podemos ayudar bastante para evitar esta destrucción. Entonces aquí es, pues sí, nuevamente llamar la atención a las autoridades del INAH que necesitamos estar en coordinación para poder trabajar en pos de la protección de nuestro patrimonio arqueológico, sobre todo aquí en el sur de Veracruz, que es a base de tierra y que son los más vulnerables. Lulu, pues muchísimas gracias por tu comunicación y muchísimas gracias por tu llamado a estar alertas a la preservación y conservación del patrimonio cultural, pues saber con otras miradas las decisiones que se toman en cuanto a política económica que afecta a la política cultural. Yo sin más te doy las gracias por eso que nos has compartido y pues agradezco al comité ejecutivo, al sindicato en general y a Daniel Cámara el que nos haya grabado para poder difundir. Y bueno, no nada más el que nos haya grabado, yo creo que Daniel tiene un papel muy importante en la concepción de este espacio. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.